una de las pintoras a mi entender más extrañas y fascinante que nos habla de mundos ocultos en sus cuadros es Remedy Ovaro. Aquí en este video traigo algunos de sus cuadros y su unión con otra película de culto que nos habla de secretos, la película Matrix. Escena del cerrajero de la película Matrix y cuadro Remedios Varo. El cerrajero en versión latina, o el creador de llaves en su homóloga española, en inglés D.K. Maker, es un personaje ficticio de la trilogía Matrix. Apareció en la segunda película de Matrix Reloaded, siendo interpretado por el actor Randall Duck Kim. El cerrajero es en realidad un programa de Matrix, que es mantenido prisionero por el Merovingio. Su apariencia humana es la de un hombre de mediana edad y rasgos orientales. Tiene la habilidad de fabricar llaves, de allí su nombre, que dan acceso a todos los lugares de Matrix gracias a con un código oculto en cada llave que fabrica, haciendo que cualquier puerta común y corriente, mediante el uso de estas llaves especiales y en una posición particular, lleve a lugares completamente distintos respecto a abrir la puerta sin esa llave, por ejemplo llevar a lugares ubicados a kilómetros de distancia o a lugares que de otro modo son inaccesibles. Debido a esta habilidad, el cerrajero es buscado tanto por Neo, para que le ayude a llegar hasta la fuente, como por los agentes de Matrix, para destruirlo y evitar precisamente que Neo llegue a la fuente. Neo es constantemente atormentado por sueños en donde ve una puerta hecha de luz y a Trinity cayendo desde lo alto de un edificio. Para entender el significado de estos sueños, Neo decide ir con el oráculo. Ella le explica que la puerta que ve en sus sueños conduce a la fuente, a donde él deberá llegar para poder salvar a Zion y por ende a la humanidad, y que para llegar allí y atravesar la puerta necesitará la ayuda del cerrajero, pero este ha elegido el exilio y ahora es prisionero del Merovingio para que le fabrique llaves que le den acceso a todos los rincones de Matrix. Neo entonces decide ir a rescatarlo. Neo va entonces, acompañado de Trinity y Morfeo, a encontrarse con el Merovingio en un exclusivo restaurante y exige la liberación del cerrajero. El Merovingio, sin embargo, rehúsa a hacerlo y los echa del lugar. Antes que Neo, Morfeo y Trinity abandonen el restaurante, son interceptados por Perséfone, la esposa del Merovingio, quien harta de la arrogancia de este decide ayudarles, entregándole al cerrajero a cambio de un beso de Neo en los labios. Según Perséfone, el Merovingio era antes como Neo y quería recordar cómo se sentía un beso. Neo accede a la petición, pese a la clara oposición de Trinity, y los tres son llevados a un pequeño calabozo donde Neo encuentra al cerrajero en su incesante tarea de fabricar llaves. Cuando se disponían a huir, Neo y sus compañeros son interceptados por el Merovingio y sus hombres. El cerrajero huye para evitar ser apresado nuevamente, siendo perseguido por los gemelos. Morfeo y Trinity deciden ir a ayudar al cerrajero, mientras que Neo opta por detener a los hombres del Merovingio. Tras derrotarlos, Neo intenta detener al Merovingio mismo, pero este logra cruzar una puerta usando una de las llaves que el cerrajero le fabricó y huye hacia un lugar desconocido. Neo destroza la puerta y logra atravesarla, pero al no tener la llave del cerrajero, no logra llegar hasta donde está el Merovingio y aparece en unas montañas a varios kilómetros de donde estaba antes. Mientras tanto, el cerrajero es rescatado por Morfeo y Trinity, quienes huyen a bordo de un auto hacia una transitada autopista perseguidos por los gemelos, iniciándose una tenaz persecución a la cual se unen también la policía y los agentes de Matrix, que habiendo detectado la presencia del cerrajero, deciden ir en su búsqueda para destruirlo. Trinity entonces se lleva al cerrajero para ponerlo a salvo, en tanto que Morfeo consigue primero eliminar a los gemelos y luego, con ayuda de Niobe, deshacerse de los agentes. Sin embargo, estos reaparecen nuevamente y tratan de eliminar a Morfeo y al cerrajero haciendo estrellar dos camiones, encima de uno de los cuales estaban precisamente Morfeo y el cerrajero. Para fortuna de ambos, cuando los camiones comienzan a estallar, Morfeo y el cerrajero son rescatados por Neo en el último segundo. Ya a salvo, el cerrajero explica a todos la existencia de un edificio, y dentro del mismo un piso al que ningún ascensor puede llegar. Es ese el lugar que Neo vio en sus sueños y a donde deberá ir para completar su misión como elegido. Sin embargo, para poder llegar hasta allí se necesita llevar a cabo un elaborado plan para desactivar el sistema de seguridad del edificio, lo cual se logra solo destruyendo una planta eléctrica completa que alimenta a 27 manzanas, tarea asignada a Niobe, desactivar el sistema de respaldo, tarea asignada a Soren y terminada por Trinity, y abrir la puerta que conduce a la fuente, tarea que corresponde a Neo pero que solo podrá efectuar con éxito en un intervalo exacto de 314 segundos, y si Niobe y Soren / Trinity cumplen sus respectivos objetivos.
Guiados por el cerrajero, Neo y Morfeo ingresan al pasadizo de las puertas traseras, puertas ocultas que llevan a distintos lugares de Matrix utilizando las llaves del cerrajero, pero cuando están por llegar a la puerta que lleva a la fuente, son interceptados por el agente Smith y sus múltiples yo. Neo y Morfeo comienzan a pelear contra Smith y sus copias, momento que aprovecha el cerrajero para abrir una puerta que lleva hacia un corredor oscuro, que es donde se encuentra finalmente la puerta que lleva a la fuente. Neo entonces coge a Morfeo y juntos atraviesan rápidamente el corredor. Smith, al ver esto, manda a sus copias a dispararles, pero el cerrajero logra cerrar la puerta del pasadizo antes que las balas puedan alcanzarles. Las balas, sin embargo, hieren gravemente al cerrajero que cae moribundo al piso. Antes de morir, el cerrajero saca dos llaves, una para Morfeo, para que pueda regresar a casa, y la otra para Neo, para que abra la puerta de luz y llegue hasta la fuente. Un libro revela el esoterismo y la ciencia ficción de Remedios Varo. La pintora surrealista Remedios Varo llevó a cabo su obra más reconocida y prestigiosa durante los años que vivió en México, una etapa que es observada a detalle en el libro recién publicado Remedios Varo. Los años de México. Varo, de origen español, es una de las pintoras surrealistas más interesantes y misteriosas, de acuerdo con un comunicado de la editorial RM. La artista nació en Girona, Cataluña, en 1908, y estudió en la Academia de San Fernando en Madrid. Durante la Guerra Civil huyó a París, donde se unió al círculo de surrealistas que habitaba en esa ciudad. Tras la invasión nazi partió a México, donde permaneció hasta su muerte. Llegó a Veracruz a bordo de un transatlántico portugués en septiembre de 1941. Venía en compañía del poeta surrealista francés Benjamin Peret y de un importante grupo de refugiados. En México trabajó como ilustradora publicitaria, actividad que abandonó para consagrarse a la pintura, lo que la llevó a convertirse en una de las mayores representantes del movimiento surrealista en el país, junto a Leonora Carrington y Katy Horna. El trío fue conocido como las Tres Brujas. El libro, escrito por Masayo Nonaka, se centra en la etapa mexicana de la artista, la más reconocida y prestigiosa. En su texto introductorio, Nonaka hace referencia a datos originales de la vida y obra de la pintora y contextualiza las 53 ilustraciones que reflejan su pintura más representativa de este periodo. La obra de Remedios Varo, 1908-1963, es amplia y compleja, y posee un estilo con rasgos muy definidos y reconocibles. Sus cuadros están habitados por figuras humanas concentradas en tareas simbólicas y rodeadas de elementos oníricos, alquímicos y enigmáticos. Como recuerda en su texto Masayo Nonaka, investigadora especializada en el estudio del surrealismo en México, Varo compartió con Carrington un interés por el esoterismo o la tradición espiritual antigua, y con Horna su curiosidad por las máquinas, la ciencia, y la ciencia ficción, además de por la filosofía, la psicología y la literatura del romanticismo alemán. Desde Tejido Espacio-Tiempo, una de las primeras pinturas que realizó en México en 1954, hasta Naturaleza Muerta Resucitando, de 1963, el libro monográfico hace un recorrido por obras como El Flautista, 1955, Armonía, 1956, Creación de las Aves, 1957, Mimetismo, 1960, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960, o Fenómeno de ingravidez, 1963. Bueno, ahora dejamos. Lista de trabajos representativos. 1935 El tejido de los sueños. 1942 Gruta mágica. 1947 Paludismo, libélula. 1947 El hombre de la guadaña, muerte en el mercado. 1947 La batalla. 1947 Insomnio primero. 1947 Amibiasis o los vegetales. 1955 Simpatía o la rabia del gato. 1955 Ciencia inútil o el alquimista. 1955 Ermitaño meditando. 1955 La revelación o el relojero. 1955 Trasmundo. 1955 El flautista. 1955 El paraíso de los gatos. 1956 A la felicidad de las damas. 1956 Cazadora de astros. 1957 Creación de las aves. 1957 Modista. 1957 Caminos tortuosos. 1957 Reflejo lunar. 1957 El gato helecho. 1958 Papilla estelar. 1959 Exploración de las fuentes del río Orinoco. 1959 Catedral vegetal. 1959 Encuentro.
1960 mimetismo. 1960 mujer saliendo del psicoanalista. 1960 visita al cirujano plástico. 1960 hacia la torre. 1961 vampiro. 1961 tejiendo el manto terrestre. 1962 vampiros vegetarianos. 1962 fenómeno de ingravidez. 1962 tránsito espiral. 1963 naturaleza muerta resucitando.